no soy digno de ser llamado salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Sí creo. Para el estómago. Y esta es la verdad. He acabado la presencia de tu mejor tiempo antes que nunca fuese. Palpar y ver porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que no tiene. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a compartir una vez más la palabra del Todopoderoso que está aquí en, esta vez, el libro de Colosenses, en la sección de Escudriñando las Escrituras. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es sobre el libro de Colosenses, la plenitud. Ahí en mi logo no se ve todo, ¿no? A ver cómo quedó. Ahí sí quedó. El verdadero significado de tener la plenitud de la deidad. O sea, la palabra luego ya medio complica, ¿no? La palabra mismo ya empieza a complicar. Bueno, vamos a mirar lo que dice en el libro de Colosenses para poder entender este tema. Es importante que podamos ver lo que está aquí en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Fíjense ustedes. Colosenses capítulo 2. Este es el tema que vamos a compartir. A ver. 11. Vamos a ver la pantalla completa. Es importante que, para mí es muy importante que podamos tener toda la Biblia completa. A ver. También yo puedo ver sin mi lente o con mi lente. Mejor con mi lente. Dice así. Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim, el Padre y de Cristo. Fíjense que el objetivo del apóstol Pablo era que se conozca un misterio y algo que muchas personas no comprendían. Y fíjense que ese misterio, algo escondido, ¿no? Incluía a Elohim el Padre y el Cristo. Siempre el apóstol Pablo trata de mostrar la diferencia entre uno y otro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, si uno quiere entender el plan del Padre, el plan del Todopoderoso, eso está dentro de el misterio que encierra al Padre y al Mesías. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua HaMashiach, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, hasta aquí leímos para poder entender exactamente lo que se trata, el desarrollo de creer en Yeshua. Entonces, vimos hasta el capítulo 7, que es creer en Yeshua y en el Mesías. Ahora, miren lo que dice en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe. O sea, que hay posibilidad de que alguien meta una idea opuesta a lo que el Mesías está diciendo. Hay posibilidad y uno tiene que tener en cuenta ese punto. Mira que nadie os engañe por medio de, ¿y cómo te puede engañar?
filosofías huecas y huecas sutilezas, no filosofía hueca. Bueno, la filosofía en sí lo es una manifestación de conocimiento, pero este tipo de filosofía es una filosofía que no llena los requisitos que tiene que tener algo para que sea comprendido. Miren lo que dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres. Y fíjense lo que dice acá en esta nota. No permitan, dice en la Nueva Traducción Viviente, que nadie los atrape. Engañar y atrapar es igual. La mayoría de las personas hoy en día son atrapadas por sistemas opuestos a lo que dice la Escritura y ya no pueden salir de ese sistema. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, o sea, disparates bien dichos, disparates bien explicados, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Ahora, cuando habla de poderes espirituales, muchas veces está relacionado con fuerzas negativas. Y esa fuerza negativa una vez no se puede ver. Pueden venir de lo negativo que uno considere que es lo negativo. También está a Satán, como uno le llama, o demonios, o etcétera. Pero que aparecen del mundo. Le llama espirituales de este mundo. Y no del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? A ver, marca, pinta. ¿Quién es el Mesías? Restaurador y salvador de Israel. O sea, a vos te pueden engañar por filosofías y disparates. Filosofía hueca. Filosofía hueca es un conocimiento que no lleva a ningún lado, que no tiene definición, que está basada en eso, en algo hueco, que te va y nunca llega a ningún lado. Bueno, y disparates elocuentes son cosas, tonterías bien dichas. Una persona que está preparado con palabras, con expresiones, pero para decir disparates, como lo que suelen decir, a mí que estoy diciendo. Pero bueno, cada persona tiene la potestad de criticar lo que uno hace, ¿no? Y también de los poderes espirituales de este mundo, quiere decir de fuerzas opositoras a la palabra, fuerzas que se oponen a la palabra. Y no de el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El restaurador. O sea, si no hay un conocimiento que viene del restaurador y salvador de Israel, entonces son filosofía hueca y son disparates elocuentes. Creo que está dicho. ¿Qué es filosofía? La filosofía del griego es, acá dice philein o pia, que significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor al entendimiento. Eso significa filosofía. Entonces, si uno dice que está recibiendo un conocimiento y no le dedica tiempo, energía, amor significa servicio, entonces su entendimiento, su filosofía va a ser hueca, vacía, no va a llegar a ningún lado. Arranca de esta manera este texto. Bueno, porque en él, voy a tratar de compartir sin mi lente. Y acá es el versículo que hoy estamos tocando. En él, bueno, fíjense, ¿de quién terminó último el versículo? De Cristo. Y mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento de este mundo, y no según Cristo, dice. No según Cristo. Según Cristo no hay esa enseñanza. Porque en él, o sea, la filosofía hueca y ¿qué era la otra cosa? Los disparates elocuentes no aparecen de Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, entonces, ¿qué viene de Cristo? ¿Qué es de Cristo? ¿Qué nos trae Cristo? O sea, el Mesías, el Hamashiach. ¿Qué nos da? Porque en él, estamos hablando del Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en el Mesías. Y uno puede saltar ya este versículo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahí ya entendimos todo. ¿Qué significa en él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Bueno, yo le voy a decir lo que escuché de acuerdo a comentarios y de lo que antes también nosotros estando en el cristianismo tradicional comprendíamos. Escúcheme muy bien. De acuerdo a los pensadores o los entendedores, este texto nos está mostrando que en el cuerpo del Mesías, o sea, que el cuerpo del Mesías era como un cuerpo, ¿no? Un envase de algo divino. Que era un cuerpo, sí, cierto, como el nosotros, pero que en realidad era algo divino. Era como una deidad. La plenitud significa el todo, el completo. Es como una deidad. En él habita, dice, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la plenitud de la deidad? El Eterno. O sea que Yeshua es el envase del Todopoderoso. Y esto no es que no es así, ¿no? No es que, entonces voy a decir que no es así. No es que no es así. ¿Saben lo que pasa? Es que como nosotros, y eso siempre le digo a los hermanos cuando compartimos este tema, es un poco delicado cuando uno tiene un concepto elevado hacia el Mesías, no el concepto que realmente el apóstol y los apóstoles y la escritura nos quiere decir. Porque a uno ya tiene su idea de qué es el Mesías, de cómo es el Mesías, pero no quiere investigar de cómo es el Mesías de acuerdo a la Biblia. Entonces nosotros, esta palabra puede significar esa cosa que muchos piensan que en Yeshua hay una divinidad o él es una esencia divina, o que hay algo divino que él tiene y que nos completa con el Eterno. Y eso vamos a saberlo analizando todo lo que los evangelistas dijeron y todo lo que el propio Yeshua dijo para que podamos saber qué es lo que habita corporalmente en él. Veamos la nota 9. Colosenses 2:9 dice, pues en el Mesías habita. La palabra habita es mora o se manifiesta, según el griego, ¿no? Mora o se manifiesta. No simplemente quiere decir que vive dentro de algo, sino que muestra. Dice, habita, mora o se manifiesta. Toda la plenitud de Dios. Y en el griego aparece esta palabra deseotes, que es algo así como una divinidad o como algo abstracto. Es como decir algo que no puede tocarse, algo que no puede verse. Entonces, vos en Yeshua no le estás viendo a ningún Dios. Vos estás viendo una manifestación que te hace sentir a ese Dios en él. No sé si se entiende. Bueno, eso es lo que esta palabra Seotes está tratando de explicar. Seotes. Una divina, no es Dios. La palabra Seotes no es un Dios, que significa un teos, un poderoso. Teos es poderoso. Esto es como decir que yo tengo un ejemplo para la gente que son, que tienen, ¿cómo se puede decir? Que idolatran las cosas. Para personas que idolatran las cosas, a ver, cámara, acá les quiero mostrar. Bueno, ahí está. Para las personas que idolatran las cosas, por ejemplo, esto es un envase. No, yo, por ejemplo, esto es algo divino. Esto vos pones acá, ahí, y vos le mirás y le hablás y tiene fuerzas, ¿no? Se manifiesta. De él hay una esencia divina. Bueno, eso es lo que se entiende por divinidad. O sea, Seotes, que en él hay manifestaciones divinas. Pero claro, vos no crees que, bueno, el católico sí cree, el que no está con bien de su mente cree que esto es un ser divino, ¿no? Aunque si entra en razón se da cuenta que es una imagen, o sea, es un objeto. Pero en el caso de una persona, vamos a suponer, nosotros siempre le criticamos, decir, ¿no?, al catolicismo por confiar en imágenes, creer que tienen poderes divinos. Pero ¿qué pasa de la persona? ¿Qué ha ocurrido últimamente con las personas? Muchas personas creen que de algunos líderes, pastores o hombres, sale algún tipo de energía o fuerza divina, una esencia divina.
que hace que se manifiesten poderes sobrenaturales a su alrededor. Bueno, esto es lo que realmente está diciendo ahí, pero esto no es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacernos entender. Porque si yo entiendo así, todos los que están diciendo que de ellos salen manifestaciones divinas, entonces son seres divinos, o sea, son manifestantes divinos. Pero entonces, ¿qué es, Pastor Sergio, lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos con estos textos? Y por eso nosotros tenemos que ver de acuerdo a lo que está en la Biblia. Y vamos a mirar. A ver, voy a un ratito, tengo que cambiar. Transición, ahí vamos a traer la Biblia porque es importante que ustedes puedan observar. Me voy a poner este lente, creo que ahí no se me va a ver bien, pero ahí veo definitivamente, no sé si el lente me queda bien, pero veo definitivamente bien. Yo veo bien y eso es lo importante. Bueno, entonces, estamos acá. Pues en el Mesías habita, mora o se manifiesta toda la plenitud de Dios, o sea, divinidad abstracto, en un cuerpo humano. En un cuerpo humano. Vos en Yeshua ve que se manifiesta cosa divina. ¿Pero qué es esa cosa divina? Del concepto griego, lo que le estoy diciendo. Esencias divinas, fuerzas divinas, poderes, no sé, fuego, sal, Satanás, fuera de acá, ¿no? Pero de la perspectiva hebrea, ¿qué será? Aquí también está esta palabra plenitud. Miren lo que significa plenitud, porque dice que en él habita la plenitud, eso está en el Reina Valera, ¿no? Y plenitud es la palabra pleroma, que significa abundancia, cumplimiento, lleno, pleno, remiendo y también restauración. Entonces uno puede decir, en él habita el cumplimiento, en él habita la restauración, en él habita el remiendo, o sea, el recomposición. Todo eso también puede significar, no simplemente lo que es completo. Quiere decir que a través de Yeshua se manifiesta el deseo del Padre. Y tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento sobre cosas similares. José, sombra profética del Mesías. Miren lo que dice ahí. Génesis 41, 38. Esto es cuando José revela al faraón en su sueño lo que va a acontecer. Y miren lo que Faraón dijo después de escuchar lo que José le reveló. Y Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, o sea, more o habite, igualito, la misma palabra, more o habite, el Espíritu de Dios, dice, el Rúa de Elohim. Espíritu de Dios quiere decir que lo que Faraón está diciendo, este ser humano tiene una esencia celestial, una esencia divina. De él sale cosas divinas. Pero la pregunta que uno se hace, ¿José era divino? ¿Él era divino? ¿O lo que se está manifestando a través de la boca, a través de la palabra, a través de la interpretación que el Todopoderoso le dio, era lo que Faraón creía que era divino? Eso era lo que pasó. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Fíjense que Faraón entendió que este Dios lo que hacía es darle entendimiento, sabiduría. Eso era manifestar la divinidad para el faraón. Hablar con tanta sabiduría, todas las cosas que le está diciendo, era prueba de que había algo divino en él, por las palabras que estaba diciéndole. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjense, por tu palabra, sombra del Mesías. Recuerden, José, sombra del Mesías. Y Faraón, una sombra profética de un ser superior que está entendiendo que en él hay sabiduría para gobernar por su palabra todo su pueblo. Tenemos otro ejemplo en Daniel 2:46, cuando también Nabucodonosor tiene un sueño y nadie puede revelarle y
Daniel le revela su sueño y le dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fíjense acá, se humilló ante Daniel. Nabucodonosor se humilló ante Daniel. ¿Por qué? Nabucodonosor vio en Daniel a un ser divino. ¿En qué? En la forma en que Daniel se expresó. La forma en que Daniel habló o se manifestó. Ahí Nabucodonosor vio esto. Vamos a un poco entrar en esta página. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Oh, para Nabucodonosor, Daniel era un ser divino. ¿Pero por qué? Porque solamente ahí, oh, Daniel, no, por lo que salía de él, por la palabra que manifestaba. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, dice, vuestro es el Dios, después que dice, de dioses, Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, en pocas palabras, el rey Nabucodonosor está dándose cuenta que tu Dios es un Dios de sabiduría y hace que se manifieste en tu vida, que eres un cuerpo humano, eres un mortal, esa sabiduría tremenda. O sea, si Nabucodonosor quiere conocer al Elohim de Israel, al Dios Todopoderoso, ahí está, en un hombre israelita, Daniel, ahí está manifestándose. Se está dando cuenta de lo que la Biblia nos dice. Y dice entonces Nabucodonosor engrandeció a Daniel. Bueno, continuemos con Colosenses. Bueno, entonces, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿cómo eso se manifiesta? Ahora quiero mostrarle en este texto 10. Y vosotros estáis completos en él. Vosotros estáis completos en él. Estamos hablando de Yeshua, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense las palabras que yo marqué. Completo, cabeza, principado y potestad. En el cuerpo del Mesías habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. En su cuerpo vos ves, a través del cuerpo del Mesías vos ves el poder del Todopoderoso. Colosenses 1 inclusive habla que todas las cosas fueron creadas por medio del Mesías, para el Mesías, dice. Recuerden que el Mesías es un plan del Todopoderoso, es un proyecto del Todopoderoso que se ejecuta en Yeshua HaMashiach, en Yeshua. Yeshua ejecuta ese plan del Todopoderoso. Entonces, cada vez que habla de Mesías en la Biblia, está tratando de hacer entender esa esperanza que tenían los profetas antiguos de que iba a manifestarse un ser el cual iba a tener el poder de manifestar la obra del Todopoderoso. Y eso se reveló en Yeshua. Entonces, y vosotros estáis completos. ¿Por qué estaríamos completos en el Mesías? ¿Qué es lo que nos vamos a completar? Y ahora voy a empezar a leer estos textos y quiero que ustedes lo analicen muy bien. Primero, Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con el Mesías, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. O sea, esto habla en futuro. El Mesías, la institución mesiánica significa un individuo nombrado por Dios para gobernar a todas las naciones. Eso es el mesianismo. Eso es lo que se entiende como mesiánico. Pero siempre un soberano que está en los cielos poniendo eso como orden. Y para que tengan, ¿cómo se puede decir? Una prueba. Quiero mostrarle este texto acá en Tecarta. A ver. Bueno, ahora no, después la muestra, porque en Salmos creo que estaba.
Vamos a entrar acá, podemos entrar en miren en Salmos 2. Esto es importante que vean. Salmos 2, a ver, 3. Acá dice, ¿por qué se amotina la gente? Salmos 2, 1. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido. Diciendo, bueno, entonces ya el Salmo hablaba de que iba a haber un Mashiach que iba a ser quien iba a tomar la rienda de estas naciones, pero con la venia, con la bendición, con la autorización de Yahweh, del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Salmo ya tenemos Yahweh y su Mashiach como una institución. Acá no está hablando de Yeshua acá en Salmo, está hablando del Mesías que iba a venir, que para nosotros, creyentes en Yeshua, es Yeshua. Bueno, sigamos a nota 10. Ahora, miren este punto, palabras de Yeshua que nos completan, porque dice acá que en él estamos completo. ¿Cómo estamos completos? Porque las personas dicen, yo estoy completo en Yeshua, yo estoy completo, Yeshua me llena, Yeshua me satisface, yo con Yeshua siento gozo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, veamos si estas palabras nos completan. Primero Mateo 5:19. ¿Cómo es que nosotros tenemos que estar completos en Yeshua? Para que vos puedas decir que está completa Yeshua, estas palabras tienen que funcionar en tu vida. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe, dice, si enseña a quebrantar los mandamientos a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién está completo con Yeshua? El que enseña y lo hace. ¿Y quién no está completo? El que rehúsa hacerlo y mucho menos enseñarlo. Tenemos otro texto, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué significa perfecto? Maduros, entendidos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, para que vos estés completo en el Mesías, tenés que aceptar su palabra que te dijo. Vos no tenés que ser una persona ignorante, infantil. Tenés que ser una persona madura, perfecta, conocedora de los planes del Todopoderoso. Eso es la enseñanza de nuestro Maestro y eso es lo que te hace a vos ser completo. Mateo 24:35, palabras de Yeshua, palabras que nos completan ante el Creador. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Las palabras de quién? Las palabras de el Todopoderoso manifestada a través de su ungido. Su ungido. Marcos 1:15, palabras de Yeshua cuando empezaba su ministerio. Dice, diciendo, eso cuando Yeshua empieza su ministerio, arranca con esta palabra. ¿El tiempo de qué? De restaurar. Tiempo de restaurar se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? Porque ya la profecía que hablaba de que iba a venir un restaurador, que es un Mesías, está ejecutándose. Se está manifestando, ¿no? El reino de Elohim se ha acercado. ¿Y qué hay que hacer cuando se manifiesta el reino de Elohim? Cuando se manifiesta el cumplimiento de la profecía de restauración, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos. ¿Qué es arrepentido? Teshuvá. Regresar y creed en el Evangelio, en la Besorá, que son las promesas. Entonces, si yo estoy viendo que se está manifestando el Mesías en mi vida, yo tengo que creer en las promesas. Yo tengo que creer en los proyectos del Padre. Realmente, hermano, hay mucha gente que no cree en las promesas. No quiere lo aprender. Quiere ser, está bien, ¿no? Acepto que seamos exaltadores. No hay problema. Exaltar, alabar, porque eso es hermoso. Te trae gozo. Pero confundir es el problema. Confundir la exaltación con un tipo de adoración que no es la que la Biblia indica. Nosotros podemos cantar el nombre de Yeshua con gozo, con alegría, pero no confundirnos con algo que no nos quiso decir el apóstol Pablo.
Marcos 5:2, ni el propio Yeshua, ¿no? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto es un debate que había ahí en el día de reposo, si le cumple. Entonces, ¿por qué le dice que es Señor del día de reposo? Porque Señor, que eso quiere decir que es autoridad del reino. Y no se olviden otra vez del Salmo 102. El Eterno y su ungido para gobernar, para reinar a las naciones. Entonces, el Shabbat es una sombra profética, siempre lo hemos dicho esto, del reino del Mesías que va a instaurarse. Sí, yo sé que hay algunos que no creen en ese reino restaurado, pero no hay problema, si creen o no. Pero eso es lo que nosotros creemos. Lucas 6, no, perdón, punto 6. Lucas, mire, el nacimiento de Yeshua, que es tan importante, casi no es narrado en ninguna de los evangelios excepto Lucas y Mateo. Pero hay algo interesante que dice el escritor de Lucas sobre el nacimiento de Yeshua y que es lo que todos deberían de prestar atención y casi nunca presta nadie atención sobre ese punto. ¿Quién es este niño que va a nacer de acuerdo a esta profecía que da este ángel Gabriel? Lucas 1:32, será grande, porque va a ser importante, hoy en día es el personaje más importante que hay, y será llamado, se le llamará Hijo del Altísimo. Atiendan bien, se le llamará Hijo del Altísimo, que es hijo del Papá Dios. A nosotros, ¿cómo se nos llama también? Cuando creemos que el Todopoderoso es nuestro Padre, no se nos llama Hijo de Dios. Se nos llama Hijo de Dios. Pero cuando se nos llama Hijo de Dios, se nos llama de una manera espiritual o una manera simbólica, una manera de reconocer a un ser supremo el cual nosotros no tenemos ni alcance. Así se nos llama Hijo de Dios. Así también se le iba a llamar a este Yeshua como Hijo de Dios Altísimo. Ahora, ¿pero quién iba a ser él? ¿Quién va a ser este hombre o este niño o este ser al que se le va a llamar Hijo de Dios? ¿Quién va a ser? Y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Y quién es David? Su padre. Ahí está especificando. ¿Quién es David? El padre de este niño que va a nacer. Pero ¿cómo se le iba a llamar? Hijo del Altísimo. Se le llamará Hijo del Altísimo. Pero ¿quién es su padre? Su padre es David. Y por lo tanto, a David se le hizo una promesa. Eso les voy a mostrar. Vamos a volver enseguida acá. Les voy a mostrar. Esto yo me recuerdo dónde está. Creo que es, a ver, 2 Samuel 7, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, pacto de Elohim con David. Miren acá, dice. Acá dice. Cuando tus días... 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se han cumplido, esto le está diciendo Natán a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, acá dice, de tu linaje. Uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tu ser, y afirmaré su reino. O sea, le voy a dar este reino que es tuyo, que yo te entregué a ti. Él edificará casa a mi nombre, y acá en casa puede entrar el templo o puede entrar también el nombre del Eterno que va a conocerse. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, dice. Y uno diría, pero eso está hablando de Salomón. Pero Salomón no reinó para siempre. ¿De quién entonces estaría hablando? De un linaje futuro, un linaje futuro. Yo seré a él por padre, yo me presentaré a él como el padre, y él me será a mí hijo. O sea, en pocas palabras, así como vos, David, sos mi hijo, como Salomón es mi hijo, yo también a ese descendiente tuyo que va a salir de tus entrañas, y yo le voy a llamar mi hijo. Yo le voy a llamar mi hijo, o se le va a llamar mi hijo. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Se está comprendiendo? O yo no lo estoy comprendiendo. Bueno, entonces, continuando con estos textos. A ver, Lucas.
Bueno, entonces David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Y cuál es la casa de Jacob? La casa de Jacob es la que Jacob vio cuando estaba acostado ahí en Betel, casa de Elohim, que subían ángeles y bajaban, y él entendió, en este lugar el Todopoderoso va a establecer una casa, y por eso le puso Betel, casa de Elohim, era conocida como la morada de los dioses, morada de los dioses. Entonces, en la morada de los dioses reinaron dioses. Recuerden que la palabra dioses también significa seres manifestados divinamente, seres en que se manifestaba divinidad. Los antiguos líderes creían que los reyes realmente eran divinos, ¿no? Ellos creían así. Pero nosotros entendemos que hay otra cosa lo que es divino. Y ahora vamos a ver de qué habla cuando habla de divino. Bueno, entonces reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, aquí está hablando esto sobre el nacimiento de Yeshua. Pero continuando con Yeshua el niño, 7.7, Lucas 2.32. Luz, conexión para revelación. Esto como Simeón está viendo al niño y dice, este niño va a ser luz, que quiere decir or en hebreo, que es conexión. Or es conexión. Pero ¿a quién va a conectar? Para revelación a los gentiles. O sea, este niño va a hacer que los no pueblo, que los que no tienen pacto, vean la luz. Se conecten con el pueblo de Dios. Eso es lo que está haciendo ahora Yeshua. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer eso? A través del mensaje que nos está llevando. Para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A través de este niño, el pueblo de Israel va a ser exaltado. Punto 8, Lucas 18:20. Un hombre le viene y le pregunta a Yeshua, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esta palabra le da a Yeshua. Los mandamientos, ¿sabes? Porque algunos dicen que estar completo en Yeshua es estar bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo que nunca vamos a acordar de tu pecado. Pero ¿qué está diciendo ahí? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso le dijo que tenía que hacer. Le dijo. Y uno dice, no, pero eso le dijo superficialmente. Claro que no, él preguntó directamente, aunque él fue el superficial que dijo, yo esto cumplí de mi juventud. Él dijo eso, pero si Yeshua le está diciendo que tiene que hacer para la vida eterna, es porque él no está haciendo, pero él creía que sí. Bueno, solamente para que podamos entender qué es estar completo en Yeshua. Lucas, punto 9, Lucas 24:25. ¿Qué es estar completo en Yeshua? ¿Qué es la plenitud de la deidad? Dice, entonces él les dijo, Lucas 24:25, a esos dos discípulos de Maús, que después de haber estado tiempo con Yeshua, estaban retirándose sin entender nada, le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer no en él, no en Yeshua, todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Yeshua, mi hermano, le está diciendo a estos dos discípulos, ustedes son tardos, insensatos, porque no me creen a mí, porque no me creen que yo soy el Hijo de Dios Altísimo, porque me menosprecian, porque me hacen chico. No estaba él queriendo acusarles de que me están ignorando a mí. Los profetas no creen. Si hubieran entendido los profetas, sabrían quién soy yo, entenderían mi labor, entenderían mi misión, pero no han escuchado. No era necesario que como dice Yeshua, no es necesario que el Cristo, que quiere decir la institución mesiánica, el representante del mesianismo, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, que quiere decir que se revelara en el Mesías el plan poderoso del Eterno de restaurar nuestras vidas a pesar de haber experimentado la muerte. A pesar de haber experimentado la muerte, el rol del Mesías era derribar eso y arrancar con la esperanza en la humanidad en la resurrección.
Y para eso tenía que haber padecido y pasado estas cosas. Miren, ¿y cómo empezó a explicarles todo? Comenzando desde Moisés. Comenzando desde Moisés. Hermanos, ¿quieren estar completo? ¿Quieren ver la plenitud manifestarse en el cuerpo de Yeshua? Comiencen desde Moisés. Nosotros también hemos empezado de Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes quieren estar completos, quieren ver la divinidad de Yeshua, quieren sentir lo divino de Yeshua. Hagan o sean partícipes de lo mismo que fueron estos dos discípulos. Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Las escrituras. ¿Y qué es lo que hay en la escritura? ¿Qué hay en la Torah? ¿Qué hay en los profetas? Palabras de promesa, palabras de restauración, palabras de esperanza. No está exaltando a un hombre, está exaltando a un líder que va a traer la esperanza al pueblo. Isaías, Oseas, Jeremías, están hablando de un mensajero, de un ungido, de un profeta que el Todopoderoso va a levantar para que explique lo que es importante para su pueblo. Y tenemos eso como ejemplo en Deuteronomio, ¿no? Que ya leí muchas veces: el profeta levantará al Señor como a mí, a él oiréis, dice. Después, Lucas 24, 44, ya con sus discípulos, ¿qué les dice? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la Torá, en Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces, vos no podés estar completo en el Mesías y tener su plenitud divina si no estás enfocado en Moisés. Ahí vamos a marcarte. Si no estás sumergido en la enseñanza de Moisés, cling, profetas, cling, salmos, cling. Eso te hace estar completo. Entonces, ¿qué dice ahí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿Qué es en su nombre? En esto que acaban de ver, esto que acaban de oír, esto que acaban de entender. Si vos te vas a ir a predicar el nombre, Jesús, Yeshua, Yahshua, Yahoshua, y con eso crees que va a haber algún cambio en la persona, bueno, si hay, bueno, paciencia, pero eso no cambia. El nombre significa esto que está arriba. Ir en el nombre del Mesías significa hablar de Moisés, de los profetas y de los salmos y abrir el entendimiento. Abrir el entendimiento de las personas para que puedan comprender las escrituras. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, seguimos con un texto, ya estamos pasando nuestro tiempo, Juan 5:24. Miren lo que dice acá en Juan 5:24, palabras de Yeshua. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me atienda bien, el que oye mi palabra. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Son los que completan la plenitud de la deidad del Mesías en nuestra vida. Son la manifestación de un ser que tiene esencia divina. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es esa esencia divina? Esto, mi hermano, oye mi palabra. ¿Y qué dice? Y cree en mí. Cree que yo soy ser superior a todos los demás. No, cree en el que me envió. De mí oye mi palabra, pero cree al que me envió. Esa persona tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Oye mi palabra y cree al que me envió. Oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué no hace la gente? La gente no oye la palabra de Yeshua y no cree en el que a él le ha enviado. La gente cree que Yeshua es el que se envió a sí mismo. Entonces, como vos
y podés creer, ¿no? Podés tener tu pensamiento de divinidad hacia Yeshua, eso no hay problema. Acá no estamos discutiendo ese tema. Vos podés decir, para mí Yeshua es un ser divino y no me van a quitar eso de la mente nunca, no hay problema. Pero no podés negar qué es lo que el Mesías quiere que entendamos. Él no quiere que entiendas eso. Él no quiere que eso sea tu mensaje de evangelización. El que le esté enseñando a todo el mundo que el Mesías es divino, eso no es el mensaje de evangelización. El mensaje de evangelización es oír su palabra y creer al que le envió a él, o sea, en el eterno. Ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Juan 5:28. Y miren, ¿y en qué termina todo esto? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, ¿la voz de quién van a oír? ¿Quién está hablando? La voz de el Todopoderoso, que va a tocar la trompeta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto está hablando de la resurrección. Y el Mesías fue el primero en resucitar, el primero en seguir esos pasos. Entonces, si el Mesías, una cosa sencilla, si el Mesías es, a ver, Dios, no sé si algunos creen todavía que es Dios, o un ser divino, la lógica me hace entender que no puede morir. No. Y si en su mente estaba que, no, la muerte para mí no hay problema, total, voy a revivir. Entonces no habría esa, Padre, quita de mí esta copa. No había esos dolor, sufrimiento, angustia, en mi angustia, desesperación, lloro. Porque él era humano, bien humano como nosotros. Y por eso podía experimentar y sentir todo lo que nosotros estamos sintiendo. Y por eso el Todopoderoso podía galardonarle, premiarle y exaltarle por cumplir la misión que le fue encomendado. Y uno de los galardones más grandes que nuestro maestro recibió fue la resurrección. Y fue el ejemplo y la primicia de los que después queremos seguirle. Amén. Bueno, Juan 5:39. ¿Qué dice Yeshua? Ustedes estudian, escudriñan quiere decir estudian, las escrituras a fondo. ¿Por qué nosotros estudiamos la escritura a fondo? Eso le está diciendo a los judíos. Ustedes los judíos, los rabinos, estudian la escritura a fondo. Yo sé que hay también muchos hermanos, muchos conocedores de la palabra, que estudian la Biblia a fondo. ¿Pero para qué? Miren lo que dice Yeshua. Este es el famoso texto de escudriñar las escrituras, ¿no? Dice acá, esta es la versión de la traducción viviente, dice así. A fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, dice. O sea, ustedes dicen, nosotros tenemos que estudiar la Biblia porque esa nos va a dar vida eterna y eso está bien. Pero, Yeshua le está diciendo, las escrituras me señalan a mí. Me señalan a mí. Las escrituras, ¿por quién fueron dadas? Por el Creador. ¿Y por qué le señalan a Yeshua? Porque Yeshua es su ungido y su ungido es el que va a revelar la palabra del Todopoderoso. Por eso dice, me señalan a mí, quiere decir a mi enseñanza. Las escrituras manifiestan la enseñanza que yo hago. Bueno, Juan 5:46. Si en verdad le creyeran, esto es interesante, si en verdad creyeran a Moisés, ¿no? Pero en realidad dice a las enseñanzas. Lo que tendría que decir es a las enseñanzas. Lo que pasa es que muchas veces la Biblia está como escrita en un lenguaje que ya al buen entender pocas palabras, pero nosotros necesitamos más palabras, ¿no? Si en verdad creyeran a Moisés, dice, ¿qué es lo que cree que cree Moisés? Yo creo que Moisés era un hombre bueno, que estaba en Egipto. Sí, creo en Moisés. No, eso no a vos no te da valores que vos creas que Moisés vivió en Egipto, su mamá le rescató, o sea, su mamá le puso
en una canasta. No, eso no es lo que el Todopoderoso quiere que crea de Moisés. ¿Qué es lo que tiene que creer de Moisés? Lo que él enseñó. Dice, las enseñanzas de Moisés me creerían a mí, dice, porque él, Moisés, escribió acerca de mí. En realidad Moisés nunca escribió acerca de un hombre llamado Yeshua, pero sí en su palabra escribió de un profético ser que sería ungido por Dios para que lleve su palabra. ¿Dónde lo escribió eso? Primero ahí en Deuteronomio, capítulo 18, ¿no? Profetas levantará el Señor, creo que 18. Sí, también que están Hechos 3. Y él escribió acerca de mí, de que mi qué doctrina o enseñanza. Moisés habló de mi enseñanza. ¿Por qué? A ver, parece que algunos me miran como que no es cierto, ¿no? Aunque no me están mirando, pero yo estoy viendo sus caras cuando pastor está inventando eso. Le voy a mostrar. A ver, Deuteronomio, a ver si era 18. A ver. Acá está. Dios promete un profeta como Moisés, dice. Profeta, Deuteronomio 18, 18. Profeta del medio de ti, de tus hermanos. El profeta va a venir de los israelitas, va a ser descendiente israelita. Como yo te levantará Yahweh, tu Elohim. ¿Y qué dice? A él oiréis. ¿Qué es lo que vas a oír? ¿Qué es lo que le vas a escuchar? Dice, conforme a todo lo que pediste. Pero más abajo dice, 18. Profeta les levantará del medio de sus hermanos. Profeta del medio de sus hermanos. Como tú. O sea, el profeta va a ser hermano israelita. Como tú. Y pondré mis palabras en su boca. La misma palabra que Moisés está hablando van a estar en la boca de este profeta. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cualquiera que no oyere mis palabras, palabras del Todopoderoso, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. Si no escucha esa palabra, le voy a pedir cuenta. Entonces, ¿de qué creen entonces aquí, Colosenses? ¿De qué creen ustedes? A ver, un ratito. ¿Dónde estaba Juan? Que acá está hablando Yeshua cuando dice, ustedes estudian, no el otro, ¿no? Si en verdad creyeran a las enseñanzas de Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mi doctrina o enseñanza. O sea, él está hablando que Moisés habló que yo les iba a enseñar estas cosas y ustedes no le están creyendo. Pero como no creen lo que él escribió, atiendan bien, fíjense, acá ya directamente dice que lo que ellos no creen es lo que Moisés escribió. ¿Cómo creerán lo que yo digo? Porque se contradice, ¿no? Si ustedes están creyendo la palabra de Dios que escribió Moisés, van a entender que la palabra que yo le estoy trayendo es la misma porque yo soy el restaurador. Y la pregunta es, ¿de dónde salió esta palabra? Vino de arriba, es del cielo. Entonces, la plenitud de la deidad de Yeshua, del Eterno, está sobre el cuerpo de Yeshua. Y eso se manifiesta cuando Él habla, enseña y vive. Y eso nos completa. Juan 8:12. Juan 8:12. Yeshua habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz, que es conexión. Estarán conectados. Tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces recuerden que luz significa entendimiento, o sea, revelación, conexión. Y tiniebla significa alejado de él, o sea, fuera de la palabra, sin palabra. Bueno, voy terminando. Juan 8:12. Ya está. Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es
conocerte a ti. Miren lo que dice en Juan 17:3. La manera de tener vida eterna, dice, esta es una oración que está haciendo Yeshua a su Padre, al que le envió. Es conocerte a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, ¿cómo podemos tener vida eterna? 1, un Dios verdadero. 2, un enviado a la tierra, que es Yeshua. Y 3, vida eterna. Esos son los requisitos. Mateo 28:18. Yeshua se acercó y dijo a su discípulo, se me ha dado toda autoridad, dice. Y acá sale la palabra en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa en el cielo? Todo lo que vino de arriba, yo tengo control sobre eso. Y todo lo que se aplique en la tierra, yo tengo control sobre eso. Todo lo que viene de arriba es la palabra, y esa palabra viene para que se manifieste en la tierra. Yeshua recibió esa tarea, esa misión. Amén, hermanos. Bueno, creo que se entendió más o menos, no sé. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y después ya empieza a hablar, fíjense que habla ya de la circuncisión, pero la circuncisión de espíritu. ¿Y dónde aparece eso? En Deuteronomio 30. Vamos a leer para ir terminando. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. O sea, la famosa práctica de la circuncisión, práctica legalista del judaísmo religioso, que hasta ahora la hacen, ¿no? Y que siempre la hicieron. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Y esto está en Deuteronomio 35. Y te hará volver el Eterno, tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Y qué dice ahí? 6. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendiente, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todo su mandamiento que yo te ordeno hoy. Entonces, la circuncisión que habla el Eterno acá en Deuteronomio es la que está hablando Pablo, que Yeshua aplicó con nosotros al nosotros aceptar su palabra. Porque ¿qué es lo que va a pasar acá? Miren lo que va a pasar acá en Deuteronomio 30. El versículo 8. Tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿qué es? ¿Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar a vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo? Eso significa fuimos restaurados, recuperados, reconciliados para seguir los mandamientos y la enseñanza de nuestro Creador a través de su Mesías. Amén, hermanos. Con esto vamos concluyendo este punto. Y como un resumen final, hay muchas personas que todavía no han entendido muy bien lo que significa la plenitud de la deidad. La plenitud es el todo, es completo. ¿Y qué es lo completo que a nosotros nos puede hacer verdaderos creyentes? La Torá, los salmos, los profetas, las enseñanzas de Yeshua. Eso es la plenitud. No sé a qué otra persona que se refiere con plenitud. Todo. Estaba también el significado de plenitud que hemos visto. Era también restauración, restaurar, recuperar, reformar. ¿Y por qué se manifiesta en la humanidad de Yeshua? Porque Él fue ungido y elegido por el Eterno para cumplir esa tarea. ¿Y qué es lo que se ve en Él? Toda la enseñanza que nosotros hemos recibido hasta hoy. Todo lo que hemos aprendido
de el Maestro Yeshua es lo que nos completa. Es lo que hace que nosotros estemos completos. Y esto es, por ejemplo, este texto. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Eso está hablando ya para el reino. Y porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Qué es toda la plenitud? Toda la enseñanza, toda la manifestación que viene desde Bereshit hasta Malaquías, hasta los apóstoles, hasta Apocalipsis. Todo eso es la plenitud de Dios, de lo divino. O sea, las enseñanzas que Yeshua nos da es una plenitud, es una, ¿cómo se puede decir? Una restauración divina. Esta palabra teos, ¿no? ¿Cómo era que teos, no? Estaba deidad. O sea, algo abstracto, algo que no podemos no podemos ver, pero podemos comprender, podemos entender. Y eso mora en nosotros gracias a Yeshua. En Yeshua habitaba eso. En Yeshua estaba. Por eso él cuando hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Yeshua tenía toda la autoridad porque él había recibido la unción, la elección de ser el escogido del Todopoderoso para llevar el mensaje de restauración y para rescatarnos. Y a través de ese rescate, completarnos, como dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la autoridad máxima que hay. Tal vez siempre estos textos algunas veces no pueden llegar a una comprensión clara en nuestra mente. También para explicarlo así en forma de transmisión es un poco complicado, porque se necesita también que se interactúe, ¿no? Se necesita también que algunos hagan sus preguntas, ¿no? Pero yo lo hago esto para dejarlo de forma abierta. Después ustedes analicen, vean los textos, comprueben, saquen otros textos, ¿cómo se dice? Apóyenlos, carguen más, saquen menos. Lo que sí, que hoy por hoy nosotros podemos decir que a través de la enseñanza del Maestro Yeshua estamos completos. Amén. Y eso es lo que el Todopoderoso quiere. Y eso es lo que habita en nosotros. Y para que de esa manera podamos ayudar en algo, el objetivo nuestro que nos propusimos en llevar este mensaje es, número 1, restaurar la Torá del Eterno a través de la enseñanza de nuestro Maestro Yeshua. ¿Y cómo se restaura? Compartiendo lo que Yeshua enseñó. El que las enseñe y las haga, ese será grande en el reino de nuestro Mesías. Y dentro de esa restauración está el rescate. La palabra restauración es rescate. No vayan a pensar, ustedes no hablan de la salvación. Claro que la restauración es la salvación, porque algo que estaba tirado así en la basura no servía más. Y vos rescataste de ahí, lo estás reparando, es para que esté en un mejor lugar. Eso es el rescate. Entonces nosotros hablamos de la restauración y el rescate. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y sacar a las personas de la religiosidad, no del emocionalismo. A mí me gusta la gente que es emocional, que se goza, que se divierte. Yo no soy así, ¿no? Yo no tengo tanta emoción, pero me gusta, me siento bien, me siento cómodo con las personas que realmente le exaltan al Todopoderoso con toda su emoción. Eso es lo que al Padre le agrada. Otra cosa es que esa emoción piensen que es un símbolo de una divinidad o un ser supremo que viene en mí. No, es parte de mi naturaleza y mi forma de servir al Todopoderoso, de cada persona, ¿no? De cada persona. Así que no hay problema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sigamos adelante con la palabra.